Otro día, Ponte, ¿no? Sí, ahí está, Ponte. Lionel Márquez, Gastón Di Marcio. Márquez. Di Marcio. Y viene Valeria Leal. Muy bien. Agustín Fernández. Bueno, vieron qué dominio, ¿no? Terminé justito. Antes que me corte Zoom. Facundo Benítez. Está llegando. Carlos Cordero. Bien. Bueno. Vuelvo a compartir que así vemos la última partecita de esto. Bueno, habíamos quedado acá y diciendo que entonces esto es patrimonio cultural, son esas manifestaciones culturales o simbólicas de esa producción cultural colectiva bajo distintas formas que el endogrupo considera importantes para transmitir a futuras generaciones y para preservar como patrimonio cultural. Ahora, esa producción cultural colectiva puede tener distintas también divisiones, a su vez, clasificaciones, que es lo de Couchet, pero Margulis también lo toma, ¿no? Estas divisiones pueden ser según la generación. El otro día hablábamos del lenguaje de los adolescentes, por ejemplo, o el lunfardo, que tenía que ver con un grupo específico. Lo religioso, tienen hábitos particulares propios. 95 tampoco da mucha garantía. Por ejemplo, habíamos visto en el video de la hijab a la chica que tenía su hábito, su costumbre cultural de justamente llevar esa hijab en la cabeza. Por clase social hay hábitos, costumbres, distintas culturas que tienen, o manifestaciones simbólicas que tienen que ver con el sector social al que se pertenece o en el que uno transita. No sé si alguna vez les pasó de estar frente a una mesa, yo lo he visto en la tele, ¿no? Con esos un montón de platos uno arriba del otro y un montón de cubiertos a los costados. O sea, 3 tenedores, 3 cuchillos, cuchara, cucharita, copa para esto, copa para lo otro. O sea, eso tiene que ver con pautas culturales de un sector social, en general, que viene transmitido también de larga data. Para otro sector social, eso es algo extraño. También se puede dar la otredad dentro, valga el oxímoron, de un mismo pueblo, porque a su vez estamos como, podemos pertenecer a distintos grupos. Por géneros, esto está muy, muy vigente hoy en día, muy vigente, inclusive la cuestión género está puesta sobre ciertos interrogantes, ¿no? Ya no hay 2 géneros nada más. Profe, sí. Perdón, una pregunta. Por ejemplo, la desigualdad. Sí. No sé cómo decirlo. Viste que dentro de una misma sociedad o del mismo barrio hay como 2 realidades a veces. Sí, sí. Que pareciera con pautas como culturales diferentes. Ahí lo podés poner regional o espacial, ¿sí? En un mismo barrio, bueno, distintas realidades. O si en el mismo barrio o espacio cercano tengo clases sociales diferentes, también puede ser visto por clase social. O según Couchet, por clase dominante y clase dominada. O cultura hegemónica. Y claro, exactamente. Ustedes no piensen que esto es una clasificación única y que una persona puede pertenecer o participar de varias clasificaciones. Por ejemplo, nosotros acá estamos en una ciudad, entonces somos espacialmente o regionalmente
pertenecemos a la cultura urbana. Pero, bueno, por géneros, no todos somos del mismo género, ¿sí? Por clase social, por ahí sí, todos participamos de la misma clase social. En lo religioso, y bueno, habrá agnósticos, musulmanes, judíos, católicos, nada, ¿sí? Entonces ya ahí nos dividimos, pero algunos vamos a pertenecer a la misma agrupación cultural, ¿sí? Podríamos seguir dividiendo, sí. No, pensaba, hoy también cuando leía, sobre lo difícil que es hablar del tema de clase social, o sea, lo flexible que resulta. Por ejemplo, decía Cruchet que a los burgueses no les gusta que le digan burgueses, no les gusta que se los califique como burgueses, pero también recuerdo, porque me lo remarcaban profesores del instituto hace unos años, nadie es de clase baja. No importa lo croto que sea, vos hablás con él, no es de clase baja. O sea, de clase baja siempre es alguien más, uno se la suma media baja. Entonces es muy flexible el tema de las clases sociales, ¿no? Sí, es muy difícil, inclusive en cuanto a la clasificación. Vamos a ver esto de la clase media, que es la más difícil de ubicar, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se clasifica? ¿A partir de qué pauta? ¿De la educación? ¿Del ingreso? ¿Del tipo de vivienda? ¿De qué? Yo puedo tener un ingreso altísimo porque me dedico a una actividad de venta, no sé, de chupetines que me da muchísima plata, y no tener terminada la primaria, por ejemplo. ¿Eso dónde me ubica? Con otro que, por ejemplo, terminó la universidad o está en un nivel terciario, pero no consigue trabajo. Claro, o tiene un ingreso mucho menor al mío. ¿Somos los dos de clase media? Es dificilísimo. Es muy difícil. Yo lo he charlado con amigos sociólogos y intentan la explicación. Miren que los sociólogos explican mucho, pero a mí nunca termino de tener como un machetito para decir, bueno, esto es clase media, sí o sí, porque cumple con este parámetro, ¿no? No, me parece que la clase media es la más partida, ¿no? De estos últimos tiempos, ya no se puede hablar de una clase media homogeneizada, me parece que ya se puede. Es que no sé si alguna vez tuvo homogeneidad. Y es muy inestable también. Que justo estábamos... A ver, ¿hay alguien que está hablando? No, que justo estábamos leyendo un texto para Madariaga que hablaba un poco de eso, de que la clase media tiende a ser algo más cultural que real, porque alguien, por ejemplo, está representado por un sindicato y se considera clase media en vez de clase trabajadora, y hay una discusión sociológica sobre eso, que es un sentido de pertenencia que se cree uno, pero en realidad hasta se debaten si hubo clase media alguna vez, ¿no? Claro, bueno, podríamos borrar esto de las clases alta, media y baja y poder, no sé, hacer otra clasificación, ¿no? Qué sé yo, la clase trabajadora no estaría mal, la clase empresarial por actividad, por ejemplo, ¿no? O en términos más marxistas, bueno, está el que es dueño de los medios de producción y el que tiene la fuerza laboral. Pero es muy amplio también. Profe, pero a mí eso siempre me hizo ruido, porque obviamente que para mediados del siglo XIX, cuando Marx desarrolla la teoría, tiene tiene un sentido, un calado, pero digamos, ahora en la teoría ortodoxa marxista, el CEO de Disney Latinoamérica, que debe ganar 200.000 millones de dólares por año, es clase trabajadora, y un tipo que tiene una sublimadora y que hace remeras, es dueño de la media de producción, entonces claro. Capaz que gana 20. Es un imperialista. Claro. Es imperialista. Claro. El tema es la clasificación tiene esas dificultades en lo que es la sociedad, porque la sociedad es variopinta también, o sea, tiene muchas aristas, muchas posibilidades, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué querías decirme, Maxi? Perdón, no, que con respecto a lo de las clases sociales, yo trabajé un tiempo, mi hermana es socióloga y me hizo entrar en varios trabajos haciendo encuestas, y en general a las empresas les interesa delimitar de alguna manera, creo que es más un interés empresarial incluso como para definir un target que otra cosa, digo, dejó de ser una definición
de la ciencia social estricta, de análisis social, digamos, sino que pasó a ser una herramienta de marketing, y es todo eso. O sea, yo lo que recuerdo de las encuestas es que para clasificar era exactamente todo, era un coeficiente que se nutría de la educación de los padres. Digo, tu papá, ¿qué es? Universitario, listo, profesional. Tu mamá terminó el primario, no, bueno, eso te baja. ¿Cuántos baños tenés en tu casa? ¿Tenés uno? Bueno, eso baja. Si tenés dos, sube. Digo, todo. ¿Cuántos baños tenés en tu casa? ¿A qué nivel de estudios adquiriste? Y bueno, obviamente el ingreso, pero nosotros lo que solemos hacer es asociarlo mucho al ingreso y poco al nivel, digamos, académico, por así decirlo, o a la profesionalización. Me parece que la clase media tiene una constitución cultural que excede el ingreso mensual, digamos, de la persona. Capital, exactamente. También, el capital cultural se llama. Tal cual. Pero nadie diría, por ejemplo, que un médico que gane poco es clase baja, a pesar que los ingresos pueden ser más bajos que en otra actividad, porque está ese capital cultural que también se reconoce. Yo creo que es difícil, en algunas actividades no, por ejemplo la docencia está muy vilipendiada desde hace unos años, muy cuestionada, y ahí sí, no siempre se lo reconoce como sector medio. El profe está un poco dividido en clase media baja, clase media alta. Es como estás en el medio, en ese limbo entre no sos clase baja por tener un sueldo tanto, así que sos clase media baja. Claro, sí. Bueno, igualmente esto se lo vamos a dejar a los sociólogos que se ocupen de todo esto, o a Adamowski, que seguramente estarán por leer o leyeron el libro la historia de la clase media en la Argentina de Adamowski, lo habrán leído con Juan, o seguramente lo van a leer, seguro. Bueno, esto es un poquito el resumen, la síntesis de lo que estuvimos, es una red conceptual de lo que estuvimos trabajando y algunos conceptos que vienen, ¿sí? Ténganlo, esto les va a servir. Miren qué lindo, no me dicen nada. Miren qué lindo me quedó. Yo estoy chocha, me quedo con colores. Eso lo iba a decir, la combinación de colores que se van a perder cuando lo impriman blanco y negro, es una pena. Pero no, es todo he puesto todo todo. Si usted viera lo de Mariaga, son flechas volando por todos Iba a decir justamente eso, o sea, este cuadro se entiende. No, a mí me han enseñado cuando hice mis prácticas docentes, en la prehistoria, en el siglo pasado justamente, que las flechas nunca se cruzan, porque es confuso. Y yo trato de mantenerlo, eso me quedó grabado a rajatabla. Pero bueno, no, la idea es que tengan así como los puntos centrales, que en todos los textos se van a trabajar, por ahí en algunos se trabaja más un término que otro, pero esto es lo que les va a servir. Ténganlo de machetito para el trabajo final también, que es lo que les va a servir. Bueno, dejo de compartir, esto se los voy a enviar también por Claro, ¿sí? Hablando de clase media, miren, justo hoy, vieron que a mí me gusta traer cositas como en primer año, siempre algún elemento, alguna cosa para mostrarles, y demás. Bueno, en esta materia tenemos siempre de todo para eso, así que genial. Tengo un poema que se llama Clase Media, de Mario Benedetti. Este poema estuvo bastante en boga después del 2001, 2002, cuando descendimos a los infiernos y estábamos como resurgiendo, ¿sí? Y quiero que lo escuchen a ver qué les parece. También yo les adelanté un poco la época, porque siempre el contexto es importante, justamente enmarcar en tiempo y espacio lo que el hombre y la mujer va viviendo, y en Historia de la Cultura es fundamental. Dice así: clase media, medio rico, medio culta, entre lo que cree ser y lo que es. Media una distancia medio grande. Desde el medio mira medio mal a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha a un Hitler, medio le gusta, y si habla un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda, como todo le atrae, a medias,
analiza hasta la mitad todos los hechos y, medio confundida, sale a la calle con media cacerola, entonces medio llega a importar a los que mandan. Medio en las sombras, a veces, solo a veces, se da cuenta, medio tarde, que la usaron de peón en un ajedrez que no comprende y que nunca la convierte en reina. Así, medio rabiosa se lamenta, a medias, de ser el medio del que comen otros a quienes no alcanza a entender ni medio. Bueno, Mario Benedetti acá menciona algún hecho así como puntual de la época, ¿no? ¿Cuál les parece que es esa acción de la clase media a la que hace referencia? Las cacerolas. El cacerolazo, ¿sí? Y esto de estar justamente en el medio, ¿no? Entre el pobre y el rico, y bueno, y es aspiracional, esto de querer, que no está mal querer mejorar las condiciones de vida, pero acá lo que marca es como cierto desprecio hacia el sector más pobre que ellos, ¿no? Bueno, esto es una. Parecía de Led Contexto. Es de Mario Benedetti, se las voy a enviar también. Yo todo esto lo hago siempre en la primera clase, pero bueno, este año fue muy particular. Para tener en cuenta también esto que el otro día comentábamos, la importancia del lenguaje como una herramienta o la manifestación de la cultura por excelencia también. Entonces, tener en cuenta la época, los giros idiomáticos que se utilizan, ¿a qué hace referencia? Yo voy a poder aprender con H intermedia, como decía, como escribí en el cuadro, mucho más de ese poema, si sé lo que pasó en el 2001, y qué fueron los cacerolazos, por ejemplo, que si no lo sé, y estoy viviendo, no sé, en Bulgaria, y no tengo idea qué pasó por acá, por el Río de la Plata. ¿Sí? Entonces, cuanto más conocimientos tenga de la época, más datos voy a poder extraer del símbolo o de la producción cultural. Les voy a leer un cielito para hacer referencia un poco al 25 de mayo, que dice así: cielito de la independencia. Hoy una nueva nación en el mundo se presenta, pues las Provincias Unidas proclaman su independencia. Cielito, cielo festivo, cielo de la libertad, jurando la independencia no somos esclavos ya. Los del Río de la Plata cantan con aclamación su libertad recobrada a esfuerzos de su valor. Cielo, cielito cantemos, cielo de la amada patria que con sus hijos celebra su libertad suspirada. Bueno, es un poquito más largo, esto es de Bartolomé Hidalgo, que escribió muchos cielitos, este es para la independencia, pero ha escrito previo a la Revolución de Mayo, inclusive cielitos muy, que son poemas que se cantan con guitarra, con una base de guitarra, criticando mucho a los godos, ¿sí? A los godos, a los españoles, a esos realistas, ¿no? Y un poco, frente a esa Revolución de Mayo, también hay una revolución cultural. Frente a un cambio político tan profundo, tan fuerte como puede ser una revolución, también las pautas culturales tienen que cambiar, porque lo que se cuestiona en una revolución es una situación que no se quiere más, ¿sí? Un Estado que no se quiere más. Ese Estado viene con cultura también. Bueno, ¿qué es lo que hay que cambiar? Las pautas culturales. Entonces vamos a encontrar que ya en esa época, desde las invasiones inglesas y con la Revolución de Mayo se acentúa, hay un cambio cultural muy importante. Se deja el barroco, por ejemplo, y se toma como corriente cultural el neoclásico. Nuevas construcciones, nuevas formas de construir desde la arquitectura, nuevas formas de desarrollar o emplazar los espacios abiertos, por ejemplo. Las pinturas o el arte también cambian porque hay que fundar algo nuevo, fundar desde lo cultural, desde lo simbólico. Uno de ellos va a ser el himno, por ejemplo, que va a llegar ahí casi rápidamente, ¿no? Al poquito tiempo. El himno también va a estar enmarcado dentro de la corriente neoclásica.
¿sí? Nosotros vamos a analizar el himno, que hoy el himno que cantamos es cortito, pero la versión larga tenía que ver con un rechazo a esa España que dominaba. Bueno, fíjense cómo son las cosas. En el siglo XIX, en las primeras décadas, ese himno tenía que marcar el rechazo a España, la enemistad y la reafirmación de nuestra independencia o de nuestra libertad en principio. Como a principios del siglo XX nos amigamos, o el Estado argentino se amiga con España, le sacamos, recortamos el himno y todas las estrofas que no eran amistosas con España no se cantan más. Fíjense lo que es. Como también esto de, bueno, es un símbolo patrio y es parte de nuestra cultura. Bueno, sí, pero también se puede modificar. ¿Sí? ¿Con qué? Bueno, claro, según las necesidades, ¿no, profe? Según las necesidades de la gente. Exacto. Bueno, acá eran las necesidades geopolíticas, digamos, porque ¿no? Era larguísimo. Y si no estaríamos una hora cantándolo. Encima es muy difícil el himno, porque es un aria, es realmente una obra espectacular, increíble como está hecho. Bueno, según dicen los especialistas, que no soy yo, ¿no? Pero yo lo he leído. Y es muy difícil cantarlo bien, porque tiene, bueno, mucho agudo y grave, y idas y vueltas, bueno, es muy difícil. Pero, digamos, cómo se resignifica también. En principio es una canción, un himno fundacional. Después se puede variar. Y hoy en día tenemos distintas versiones del himno. El otro día hablábamos, ¿no? El himno de Charly García, bueno, distintas versiones, ¿no es cierto? Y por último, hoy no les voy a mostrar fotos. Tengo acá una, pero esta es para leerla en presencial, porque es muy difícil hacerlo así, que es en gauchesco. Es larga, pero cuando veamos poesía gauchesca, o ámbito rural, cultura rural, el ámbito rural, vamos a ir con Ascasuis también. Pero les voy a leer algo muy cortito, a ver si ustedes identifican a qué hecho histórico está haciendo referencia. Se llama, el título es Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en una ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Este es un poema de Borges, de nuestro Jorge Luis Borges, se llama Juan López y John Ward. ¿A qué hace referencia? Malvinas. La guerra de Malvinas. A la guerra de las Malvinas, exactamente. Si yo no sé nada del tema, bueno, está bien, es un poema que no me dice tanto como sí nos dice conociendo el hecho, ¿sí? En muy pocas líneas está haciendo una historia tan certera, ¿no?, de lo que es una guerra y de lo que es el enfrentamiento de dos personas que en realidad en una guerra se enfrentan y ni se conocen, y se tienen que matar, si no se mueren, ¿no? Bueno, y esto de el hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender, yo suscribo que por más que estudie historia y lo haya investigado y siga leyendo, humanamente hay cosas que yo no voy a entender nunca, como son no voy a aceptar nunca, más que entender, que son las guerras.
¿sí? Bueno, no les voy a leer nada más hoy, ni les voy a mostrar nada más porque ya, si no, los voy a saturar de contenido, ¿sí? Lo que yo quiero que vayan haciendo es que vayan buscando el material para esa carpeta digital. Si tienen dudas me van mandando los mensajes. Tomo lo tuyo, tu consulta que me hiciste hoy, Alexis, para presentarla todo. En este caso, que estamos hablando de conceptos que son generales, pueden usar imágenes que refieran a cualquier cultura, siempre y cuando represente el concepto que ustedes quieran, ¿sí? Después, para el trabajo final, o para los que siguen, que ya vamos a entrar en las otras unidades con historia de la cultura argentina, ahí sí, ya vamos a circunscribirnos a nuestro país, ¿sí? Pero ahora pueden usar, como yo usé al principio, ¿se acuerdan la latita que estaba escrita en tailandés? No es nuestra cultura, evidentemente. Usen lo que quieran, ¿sí? Que sea visual, porque lo tienen que presentar después por Zoom. Si ustedes quieren presentarlo en Power, en un video, como ustedes quieran, ¿sí? Sean creativos, pero, porque profe, cuando disculpe, sean profe van a necesitarlo. Sí. Son imágenes que tienen que digamos, tener algún tipo de vínculo con la cultura nuestra, o usted está diciendo ahora de afuera también puede ser. Cualquiera. Algo que nos marque, algo que nos cambie la conducta, algo... No, vos tenés que agarrar los textos, ustedes, el grupo de ustedes, de todos, seleccionar los conceptos que ustedes consideran fundamentales y buscar imágenes que refieran a esos conceptos. Por ejemplo, yo considero un concepto importante otredad o etnocidio. Bueno, busco una imagen que refiera a eso y después la explico. Puede ser una imagen... Para el trabajo final, perdón, No, el final, yo solamente les estoy tirando así de a poquito algunos datos. Ya va a llegar con toda una página que les voy a enviar, escrita con todas las pautas, cómo se escribe, cómo se presenta, con qué letra, con qué márgenes, con qué espaciado, con qué temática, ¿sí? No se preocupen. Para el trabajo final sí va a ser historia argentina. El final, digamos, ese trabajo final sí se trata de algo cultural argentino que haya... Sí, ahí sí. Algo en nosotros, digamos. Ya veremos lo que ustedes elijan dentro de una batería de temas que yo les voy a presentar. Qué sé yo, puede ser la dictadura del 76-83 y los desaparecidos. Bueno, cómo se presentó culturalmente eso o cómo se ocultó culturalmente eso también. Puede ser en la época o puede ser, qué sé yo, el cine y la dictadura. Entonces yo puedo mostrar cómo después, cuando ya vuelve la democracia y se trató el tema de la dictadura en el cine, que hay 1 millón de películas, bueno, 1 millón no, pero 999.000, cómo se trata ese tema, o cómo era el cine durante la dictadura, por ejemplo, que también marca pautas culturales de la dictadura, ¿sí? O a través de la literatura, o a través de los grafitis, o historietas, o, no sé, el teatro. Tienen una variedad infinita para hacer. Pero los temas ya se los voy a ir dando, ustedes sí vayan pensando qué rama cultural les interesa más, les gusta a ustedes, para que también disfruten. Por ejemplo, si a mí me apasiona el cine, o me gusta mucho el cine, y bueno, voy a hacer algo con cine. Si por el contrario tengo intriga en cómo es el teatro, y bueno, me puedo meter ahí, ¿sí? O, no sé, la televisión, tenemos un montón de cosas, la publicidad, ¿sí? Hay algo que es muy, muy visual y otro que es más de escritura, ¿no? De tener que leer. Hay gente que le gusta mucho leer. Miren, yo esta materia la daba en la universidad, en la licenciatura en Historia en la Universidad de La Matanza, la di varios años, y tuve un alumno que me hizo, por ejemplo, hizo un trabajo con las tapas de los discos de Los Redondos.
lo que había pintado y lo que simbolizaba Rocambole en esas tapas de discos, por ejemplo. Pueden ir por donde quieran, pueden ir por la música, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Pueden ir por los periódicos, por los lugares, los espacios culturales, esos lugares que fueron centros de tortura y centros clandestinos de detención, de tortura y desaparición de personas que hoy están resignificados en espacios de memoria, por ejemplo. ¿Qué se hacía antes? ¿Qué se hace ahora? ¿Por qué la necesidad de que sean espacios de memoria? Y no tirarlos abajo y construir, por ejemplo, la ESMA, que son 10 hectáreas, no sé, torres. ¿Por qué se los preserva, por ejemplo? ¿Y qué funciona hoy ahí? ¿Sí? Tienen para ir por infinidad de lugares. Pero eso lo van a ir pensando de a poco. Todavía no evaluamos la unidad 1, así que hasta que lleguemos ahí falta, pero antes de la mitad de año, antes de las vacaciones, yo les voy a dar la hojita con las pautas del trabajo final. Lo que yo les voy a pedir es que aquellos que todavía no me enviaron cómo están formados los grupos, me lo manden al Classroom, porfa. Así yo puedo distribuir justamente este trabajo. La semana que viene voy a explicar yo más a fondo lo que es Fouché, lo que es patrimonio. Les voy a mandar un link, que es muy cortito lo que hay sobre patrimonio, y si puedo, ya empezamos con la unidad 2 y con la periodización de la historia argentina. Si tienen ganas y pueden, y les da curiosidad, busquen en internet el listado de presidencias argentinas, desde sus orígenes. Y si pueden, imprímanlo, porque eso nos va a servir mucho, para tener como una línea de tiempo bien fáctica de periodos gubernamentales. Ahí nosotros vamos como a insertar la parte cultural. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere leer algo? Ustedes pueden presentar también, ¿eh? A mí me gusta que esta materia sea más horizontal, que ustedes también, mirá, Ale, descubrí esto, o en mi casa tenía un juguete de mi bisabuelo, o de mi abuelo, o lo que fuere. Está bueno que también ustedes sumen cosas, así que ténganlo en cuenta para las próximas. Si quieren leer algo o mostrar algo, bienvenido. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? No. ¿Nada? No. Bueno, entonces, muy bien. Buena semana. Por favor, mándenme los grupos. Si alguien no tiene grupo, bueno, vayan comunicándose entre ustedes para formarlo, que no sean más de 5, que no sean menos de 3, porque si no ya en uno no tengo grupo y en el otro tengo una multitud. Así que, bueno, que pasen una buena semana, cuídense, los números siguen siendo altísimos, es un horror, así que a seguir cuidándonos y bueno, a estar juntos también, que eso está bueno, sentirnos juntos unos con los otros. Buena semana, profe. Chicos y chicas. Gracias, profesora. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buena semana, profe. Gracias igualmente para